Tranquilos, no se asusten, no vamos a hablar de fútbol, simplemente recién terminó el partido, con resultado obvio, un solo equipo en la cancha, pero vamos a lo que nos compete, que es el editorial número 9 de Prosa Urgente. Esta vez vamos a enfocarnos principalmente en el paquete de leyes que se aprobó en la legislatura de Chubut este jueves último, cuyas dos leyes principales fueron la reconversión del yacimiento de Pan American Silver en Cerro Dragón para la extracción de gas mediante el método de fracking y el nuevo endeudamiento provincial. Hay otras leyes que se aprobaron, la de bosques y demás, pero nos vamos a enfocar en estas. Antes de comenzar, te voy a pedir que le des me gusta. Si no estás suscrito al canal, suscríbete porque es gratis. Comentes, debatas, compartas el editorial, el último que hicimos, la última reflexión que hicimos sobre las declaraciones fascistas de Grabois se están dando muy bien, la verdad. Estoy contento por eso porque además se desarrolló un lindo debate en la caja de comentarios. Bueno, esta semana que terminó se caracterizó primero porque el martes se conoció que hubo sentencia a 8 compañeros, la mayoría de ellos pibes, que protagonizaron el chubutazo. La triste noticia el día anterior de la muerte, aparentemente un suicidio de Lautaro Martínez. Sobre el particular todavía no voy a emitir opinión, adelanto. Quienes me siguen en las redes sociales habrán dado cuenta. Quiero tener más elementos para poder hacer una reflexión, ya sea en el canal de YouTube o escribiendo en algún artículo. Quiero decir que más allá de las motivaciones que puedan haber habido detrás de este aparente suicidio, queda claro una cuestión que es insolayable, que es objetiva, que es, lamentablemente, que su fallecimiento se dio un día antes de que se conociera el fallo. En dicho fallo fue absuelto el compañero junto a otros compañeros más, a 6 condenaron, es decir, que este compañero que se suicidó pasó 4 años hostigado por un crimen que no cometió. De hecho, ninguno cometió ningún crimen, simplemente participaron de una rebelión popular, como lo hicieron miles de personas en esa oportunidad en Rawson. Así que bueno, como dije en otras ocasiones, estamos frente a un fallo persecutorio y frente a una situación también que lo que busca es criminalizar la protesta social en el marco de, bueno, la avanzada que hay con este gobierno de Ignacio Torres, no solamente a nivel de megaminería, sino de política de ajuste, nuevo endeudamiento y demás. Bueno, vamos a ir a la jornada del jueves porque fue muy importante. Hay que decir que en términos generales el paquete de ley, salvo por el Partido Obrero en el frente de izquierda, fue, digamos, aprobado por todo el arco político patronal, más allá de alguna que otra abstención en alguna que otra ley, algún voto aislado en contra, pero en términos generales los únicos que se opusieron terminantemente a todo esto fue la izquierda en la legislatura. ¿Qué se aprobó? Bueno, dos temas que son muy importantes, son, digamos, no tiene sentido hacer un ranking de cuál de los 12 más importantes. Sí son, creo yo, los más relevantes de esa ley, que son, por un lado, la reconversión del yacimiento de Pan American Silver, un yacimiento de extracción de petróleo con método convencional, y la reconversión
hacia el método de fracking, ¿no? Y la extensión de la explotación por 45 años. Es decir, que ese yacimiento estará en manos de Pan American Silver hasta el año 2070. No solo eso, sino que se baja el porcentaje de regalía petrolera del 12 al 9%. Salen ganando siempre las multinacionales con los gobiernos en esta provincia. Esto hizo que el camionero movilizara. Aún no se sabe bien cuál fue el motivo principal de la movilización de camioneros ese día, porque también se corría el rumor de que se podía llegar a aprobar una ley para la creación de una empresa mixta de energía en la provincia, que facilitaría, entre otras cosas, la extracción de uranio. Digo facilitaría porque más allá de que se apruebe o no esta empresa, pueden avanzar igual con la extracción de uranio, ya que se utiliza en algún método que no está prohibido en la ley 5001, formalmente están habilitados para avanzar. Esto está muy bien explicado en la entrevista que le hice hace una semana a Pablo Lada, quien, bueno, es experto en el tema, viene luchando con la cuestión del uranio y de la energía nuclear acá en la provincia desde la época del basurero nuclear, allá entre finales de los 80, principios de los 90. Quiero decir una simple cosa, no me voy a meter con la cuestión del uranio porque ya lo explicó muy bien Pablo, pero sí es una reflexión sencilla y ahora vamos a lo otro. Digo, con independencia de la postura que uno tenga con respecto a la energía nuclear, e incluso al armamento nuclear, digo, incluso aquellas personas que puedan llegar a estar a favor, lo objetivo acá, sin ningún tipo de duda, es que estos yacimientos están sobre la cuenca del río Chubut, que es la única fuente de agua potable que tenemos en el norte de la provincia, de la cual dependen aproximadamente de 300.000 personas, o más quizás. Entonces, evidentemente, si la extracción de uranio es generadora de radiación y esa radiación puede llegar a las distintas poblaciones que hay sobre la vera del río Chubut, desde los yacimientos que se encuentran cerca de Paso de Indio para acá, alrededor de 5 o 6 localidades, evidentemente eso es un peligro, porque todos sabemos que la radiación generada por la extracción de uranio facilita la propagación del cáncer, distintos tipos de cáncer, de acuerdo al organismo que, cómo eso impacta en cada organismo en particular. Entonces, decía, vos podés estar a favor de la energía nuclear, podés estar a favor del armamento nuclear, pero el objetivo es que acá, si lo tenés a la extracción de uranio sobre el río Chubut, tu cuerpo, tu salud corre riesgo grave de contraer este tipo de enfermedad. Así que claramente hay que oponerse a la extracción de uranio en la provincia. Si necesitan uranio, que piensen en todo caso sacarlo de otro lugar. Obviamente, en mi caso, yo apoyaría cualquier lucha contra la extracción de uranio en nuestro país. Bueno, dicho esto, vamos y regresamos a lo otro, para no dispersarnos. Se aprobó esta reconversión que deja, digamos, este recurso estratégico de la provincia en manos de una multinacional hasta el año 2070, es decir, muchos de nosotros ni siquiera no lo vamos a ver, cuando termina de extraerse este recurso que es gas, no va a ser petróleo, y que, bueno, eso derivó en que camioneros, como dije recién, concentrara con un buen número de manifestantes afuera de la legislatura, y decía que también una de las razones por las cuales movilizó camioneros también podría haber sido este tema de la cuestión de la ley para la creación de la empresa mixta. No se trató eso,
Los rumores que se corren es que no se trató porque durante la noche hubo un corte de luz. Aparentemente el sindicato Luz y Fuerza estaría detrás de ese corte de luz porque no se quiere quedar afuera el sindicato Luz y Fuerza de la negociación por esta nueva empresa. Entonces presionaron al gobierno y el gobierno dijo, bueno, está bien, vamos a reunirnos el fin de semana con los hermanos Fernández, González, y después veremos cómo avanzar. Así que, bueno, las asambleas ambientales de la provincia están en alerta porque, bueno, nos oponemos todos, más allá de participar o no en la UACH, en la creación de esta empresa, en tanto y en cuanto, primero, es una empresa mixta, es decir, de capitales privados, y segundo, está claro que es para avanzar con cierta forma de extractivismo que acá en la provincia están mal vista. Este no es un detalle menor, esto último que estoy diciendo, porque está bien, con respecto al fracking se puede ser crítico de este método, pero la realidad es que no hay un movimiento anti-fracking en las calles. También hay que decirlo, quizás es una debilidad de quienes estuvimos en las calles en todos estos años, pero no hay un movimiento anti-fracking en las calles aún. Quizás con el tiempo se desarrolle, esa ya sería otra historia. Lo que sí hay que dejar bien en claro es que Camioneros movilizó. Y en los hechos fue casi un paro, porque quienes estuvimos ahí en legislatura observamos que estaban llenos de camiones, camionetas, de distintas empresas de las zonas que fueron a apoyar esto. Obviamente que no mediante un método democrático, no es que la conducción de Camioneros puso a debate de las bases el apoyo o no de esto. Pero la realidad es que en los hechos hubo o un paro o un cese de actividades en muchas empresas, movilizó y consiguieron su objetivo. Eso es lo que está ahí y es innegable. ¿Por qué subrayo esto? Porque del otro lado, los sindicatos estatales y las centrales estatales que se dicen antimineras, progresistas, lenguaje inclusivo, etcétera, 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 no movieron un dedo ese día. Por ejemplo, la conducción de la TECH, que tiene alrededor de 7.000 o 8.000 agremiados al sindicato. Cada vez son menos porque también es cierto que hay un descontento muy grande con la conducción del sindicato y lamentablemente los compañeros se están desafiliando. Bueno, se están desafiliando porque no ven que estar afiliado le redunde en beneficio. Lamentablemente esa es la consecuencia. Yo obviamente estoy en contra, creo que tenemos que recuperar el sindicato para los trabajadores, pero la realidad objetiva es que hay un montón, cientos, estamos hablando de cientos de compañeros que se desafilian constantemente del sindicato. Bueno, la TECH no movió un dedo, y esto es grave porque no estamos hablando solamente de que para revertir toda esta situación hay que hacer un paro ambiental, no es eso solamente. Acá dijimos que también la provincia contrajo deuda por 650 millones de dólares. Recordemos que, bueno, la provincia viene desde el año aproximadamente 2010 endeudándose, pero sobre todo en el año 2016, en el último gobierno de Das Neves, la provincia pidió dos préstamos, uno de 50 millones de dólares, otro de 650 millones de dólares, para pagar préstamos anteriores, tanto del año 2010, 2012, y para terminar obras. En el 2012 también habían pedido el gobierno un préstamo para pagar anteriores préstamos y para hacer algunas obras, como por ejemplo el Hospital Nuevo de Trelew, que sigue ahí, y ahora vamos a ver qué tiene que ver este nuevo pedido de endeudamiento, los centros de encuentro y demás. Así que, bueno, esta política de endeudamiento ya viene hace más de una década. Y bueno, ahora se pidió aproximadamente, 650 millones de
de dólares. Todos los datos que estoy tirando en estos momentos con respecto a las deudas los saqué de un informe muy interesante que redactó el periodista Marcelo García para el extremo sur de la Patagonia. Está publicado hoy. Aproximadamente 350 millones de dólares para pagar esta última deuda que se contrajo en el año 2016, que fue reestructurada en el 2020 o 2021, y el resto para terminar el hospital, para terminar con el hospital de Trelew, que en realidad ya está terminado supuestamente en un 95%, pero falta equiparlo. Y terminar con el acueducto de la zona sur, que viene desde Sarmiento, alimentaría a Comodoro Rivadavia, a Radatili y a Caleta Olivia en Santa Cruz. Hay sospechas sobre este acueducto, porque, bueno, no está muy claro si va a ser solamente para alimentar con agua potable a estas poblaciones que dije, o también va a ser utilizado para la extracción del gas mediante el método de fracking, porque está más o menos en la misma cuenca. Digo que este endeudamiento es muy importante porque quienes están más o menos informados a nivel provincial y a nivel nacional sabrán que las rebeliones populares que comenzaron en 2018, 2019, que fueron parteras del chubutazo del diciembre de 2021, empezó, entre otras cosas, porque la provincia no podía pagar a sus trabajadores, y no podía tampoco invertir en salud, educación y demás, porque se devengaban automáticamente todos los meses un importe para pagar esta deuda. Entonces directamente no entraban a las arcas provinciales las regalías petroleras. Esta crisis se terminó de desatar con la muerte de Das Neves, que más o menos la venía piloteando, aunque cada vez el descontento social crecía más. Sobre esto yo tengo varios artículos, pero en particular en Prosa Urgente en noviembre publiqué una ponencia sobre el chubutazo, para quienes quieran profundizar. Ahora lo voy a desarrollar como mucho más abreviado, pero lo cierto es que si hay algo que caracterizó a los últimos 4 años de gobierno de Arcioni, fue que iba en 2 líneas. Por un lado, continuar con el endeudamiento mediante una reestructuración de la deuda y demás, y por el otro lado, intentar avanzar con la megaminería. Con lo primero, mediante el apoyo de la oposición pudo concretarlo, y con lo otro no, porque se desató una rebelión popular que en 7 días tiró por la borda la aprobación de la ley de zonificación minera. Ahora bien, esto ocurrió en diciembre de 2021, pero hacia finales de 2017 la provincia ya también estaba movilizada, y sobre todo a partir de marzo de 2018, cuando no se pagó, cuando el gobierno decidió pagar de manera escalonada a los estatales, la provincia se prendía fuego. Desde marzo de 2018 hasta julio, agosto, corte de ruta, ocupaciones de un montón de dependencias estatales, entre ellas la del Ministerio de Educación. Y bueno, ahí se lograron algunas conquistas a los trabajadores. En 2019, luego de ser reelecto Arcioni, a los pocos días, creo que menos de 15 días, decidió volver al pago escalonado, lo que lo había suspendido, y había otorgado un aumento por cláusula gatillo, es decir, que los salarios relativamente se mantenían de acuerdo a la inflación. A los 15 días de ser reelecto, vuelve con el pago escalonado. Esto deriva también numerosas rebeliones populares en toda la provincia, con experiencia de coordinación de lucha, autoconvocatoria a lo largo y ancho de la provincia, tanto en 2019 como en 2018, 2017, en 2014 también hubo varias experiencias de autoconvocatoria, sobre todo en el sector docente, pero en esta última etapa, 2017-2019, las autoconvocatorias no se redujeron al sector docente, sino que se expandieron, y sobre todo en salud,
se formó una interhospitalaria en la cordillera, creo que tenían alrededor de 13, 14 o 15 hospitales, donde estamos hablando de una autoconvocatoria con un organismo de coordinación, que fue la interhospitalaria, que, digamos, operaba o se reunía o asambleaba en distintos hospitales a medida que se iban desarrollando la lucha. Bueno, se siguió con el pago escalonado. En 2020, cuando todo amenazaba con que se iba a profundizar la lucha, bueno, la pandemia, la cuarentena, pero así todo, Chubut 2020 siguió movilizado, y sobre todo acá en Trelew, incluso en el sector privado, la lucha de los trabajadores de la pesquera Firsa, de Sedamil, que fue autoconvocada, donde se sumaron también trabajadores estatales, en particular docentes autoconvocados. Eso 2020. Hacia finales del 2020 se intentó avanzar con la megaminería, nuevamente la gente en las calles. 2021 se intentó, digamos, avanzar con la iniciativa popular para prohibir terminantemente la megaminería, porque la ley 5001 tiene huecos, y la legislatura rechazó esto y tomó el proyecto de zonificación minera. Obviamente empezaron a proliferar la criminalización de la protesta social, y así llegamos a 2021 con el chubutazo. Esto confirma una vez más que estamos frente a un chubutazo y no un chubutaguazo, ¿no? El chubutazo fue partero, fue producto, entre otras cosas, de la crisis social que se vivía en la provincia, en particular los estatales, producto de otra cosa que, entre otras cosas, de que el gobierno utilizaba los ingresos en las arcas provinciales para pagar la deuda y no para pagar los sueldos, y por el otro lado, la megaminería y toda la lucha y la campaña de concientización en favor del agua, o en defensa del medio ambiente, en favor del agua, que ya viene desde hace muchas décadas atrás. Entonces, digamos que de alguna manera esa aprobación de la zonificación minera sirvió de catalizador para que un conjunto de personas movilizaran, en particular en Rawson y en Trelew. El corazón del chubutazo estuvo en Rawson, y eso es innegable. Cualquier caracterización seria tiene que empezar por ahí. Obviamente se movilizó de manera multitudinaria en toda la provincia, miles de personas en todas las provincias, decenas de miles de personas en realidad en todas las provincias, movilizando contra la megaminería. Pero lo cierto es que ese día que se aprobó la megaminería, la zonificación minera en Rawson, un miércoles 15 de diciembre y el jueves 16, se desarrolló una feroz represión que fue resistida en las calles por el pueblo de Rawson. En un comienzo éramos muy poquitos fuera de la legislatura, y a medida que empezaron a reprimir, empezaron a aparecer los pibes y las pibas de las barriadas populares. Se sumaron los trabajadores de la pesca. Muchos de esos trabajadores de la pesca también son parte de estos pibes y pibas de las barriadas populares. Y bueno, se le hizo resistencia en las calles a la policía. Recordemos que hace poco, en el juicio a estos pibes, el subcomisario de Rawson reconoció que hubo 800 efectivos policiales destinados a la represión en esos días. Estamos hablando de un policía cada una o dos personas, o tres o cuatro personas, porque obviamente no es que están los 800 en las calles, hay tandas, pero en número estamos hablando de una cifra similar, es decir, que hubo una cacería monumental. Esa cacería monumental fue respondida en las calles por los propios vecinos, por los propios trabajadores de Rawson, y bueno, se lo derrotó. Entre otras cosas, se quemó totalmente casa de gobierno, se quemaron un montón de edificios públicos, el gobierno tambaleó y a la semana dijo, volvemos para atrás, y se derrotó ese intento. Bueno, decía, eso fue un chubutazo, claramente, porque excede la cuestión del agua y medioambiental. De hecho, se expresa en el juicio, porque en el juicio está bien, estos compañeros salieron en defensa del agua, pero son todos compañeros que están muy precarizados a nivel, digamos, económico y laboral, sectores ultra pauperizados,
porque en Rawson hay mucha pobreza. Entonces, ¿qué hizo este gobierno y el anterior? Porque hay una continuidad entre el gobierno de Arcioni y el de Ignacio Torres. Fueron y buscaron 8 vecinos, de los cuales 7 no estaban organizados en ninguna asamblea. Hay un compañero que sí tiene más práctica en esto, si bien creo que no está en ninguna asamblea en estos momentos, y como no tenían experiencia en nada de esto, bueno, fueron y buscaron un sector que estaba en mayor debilidad. Esta es una realidad. Entonces buscaron aislarlo del resto de la comunidad y sobre todo del activismo, con cierto éxito. Lamentablemente hay que reconocer, hay que hacer una autocrítica, que no hubo mucho acompañamiento en el juicio ni con la antelación, solamente algunos compañeros, no sé, Noelia Silva quizás no, ella sí seguro, y algún que otro compañero más, compañeras que se me puede estar olvidando, pero en términos generales no hubo lamentablemente acompañamiento. Algunos fuimos mientras podíamos, porque por otra parte el juicio se desarrollaba en la mañana y muchos laburamos. Lo cierto es que, ¿a qué voy? El Chubutazo fue hijo, entre otras cosas, del endeudamiento provincial, de la crisis provincial, de esta crisis que por entre otro lado tiene Trelew y Rawson, ¿no? Hace 20, 30 años desde que se desmanteló el parque industrial, ya van 2 o 3 generaciones de trabajadores que están inmersos en la desocupación. Pasaron todos los gobiernos y nadie los resolvió para generar trabajo genuino, y bueno, todo eso hizo explosión en el Chubutazo. No en el Chubutaguazo, porque no hubo Chubutaguazo, hubo Chubutazo. Bueno, hay que sacar conclusiones de esto. Decía, quienes están a favor de la megaminería, de uranio, del fracking, movilizaron a sus trabajadores con sus métodos, todo bien, pero movilizaron y pararon. Quienes supuestamente están en contra no movieron un dedo. E insisto, no solamente estamos hablando de una cuestión medioambiental, estamos hablando de que un endeudamiento es un peligro para el conjunto de los trabajadores estatales. Esta es una realidad, y ningún sindicato llamó a generar conciencia sobre esto. Tampoco es que se necesita tanto debate, porque ya venimos de varios años de que la provincia viene endeudada, así que con hacer 1 o 2 asambleas y debatir un poquito alcanza. No lo hizo ninguna conducción sindical. La TECH está conducida por un sector de la izquierda y del populismo. No lo hicieron, no van a encontrar nada en sus redes sociales, y obviamente en las escuelas no apuntó nunca a debatir este tema. Se borraron olímpicamente. Entonces, estamos frente a esta situación. Hay que tratar de avanzar en la reorganización del activismo y en tratar de desarrollar o de tener una orientación para que el conjunto de la comunidad se incorpore a la lucha. Ayer tuvimos una asamblea que salió bien acá en Trelew, y bueno, se votó una asamblea popular para el 1 de mayo en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, con movilización y para discutir un plan de lucha. Obviamente, con independencia de las burocracias sindicales, eso fue claro. Esa fue la moción, que la hice yo, entre otras cosas. La moción fue hacer una actividad con independencia de las burocracias sindicales. Las burocracias sindicales se están borrando olímpicamente y son parte de todo esto. En este sentido, me parece importante también no ser ingenuo, ¿no? Uno no le puede estar pidiendo a las burocracias sindicales que luchen contra algo con lo que no tienen acuerdo. Ellos están a favor de la megaminería, en términos generales. No es que están a favor de la megaminería porque vayan a generar trabajo, están a favor de la megaminería porque los burócratas sindicales reciben la platita por atrás, porque además de ser burócratas, son patrones. Esa es la realidad. Por eso es importante esto, ser serios en la lucha, ser autocríticos en la lucha. Cuando uno se equivoca, no tiene por qué, digamos, ofenderse frente a las críticas públicas. Hay que avanzar y hay que desarrollar las asambleas populares. Acá la clave de todo esto es las asambleas populares y las autoconvocatorias, porque queda clarísimo que las burocracias sindicales no tienen intenciones de parar. Por otra parte, no alcanza con que paren, porque la CTA te puede parar, la TECH te puede sacar un paro, pero si no lo trabajan en las escuelas y en los lugares de trabajo, la gente no va a movilizar.
Entonces la clave no pasa solamente porque decreten un paro aislado de la noche a la mañana, la clave pasa por desarrollar esas discusiones en los lugares de trabajo, en los lugares de estudios, en las barriadas, y bueno, así generar un movimiento que para poder enfrentar estos desafíos que son enormes, que estamos frente a una avanzada mucho más difícil que los años anteriores, no se puede agotar en un no a la megaminería, sino en un movimiento que también luche contra, entre otras cosas, las políticas de ajuste, la criminalización de la protesta social, la reforma laboral, la reforma previsional. Hay que buscarle la vuelta para que todo esto ingrese en el debate, porque si no vamos a quedar aislados del pueblo que está sufriendo las consecuencias de toda esta política o este combo reaccionario de reestructuración de las condiciones de vida, no solamente acá en Chubut, sino en el resto del país. Bueno, en principio es eso, alertar sobre el rol nuevamente de las condiciones sindicales y invitar a que este miércoles, este 1 de mayo, perdón, en Trelew, se sumen a la Asamblea Popular, nos movilicemos contra el uranio y contra toda esta avanzada. Antes de terminar, te pido que por favor te suscribas al canal, le pongas me gusta, apriete la campanita para que te lleguen las notificaciones, compartas y debatas el contenido de este editorial. Muchas gracias.